¿Quieres impresionar a los dioses y convertirte en sumo sacerdote de los aztecas? Entonces, intenta conseguir el mayor número de puntos de prestigio para construir tus koame. No podía aguantar la risa. ¡Hola, meperos y meperas! Y bienvenidos a Coat, un juego de 1 a 4 jugadores de unos 45 minutos de duración y traído por Asmodee en español, que hoy os presentamos en el canal de juegos que os enseña a jugar más rápido. Coloca el tablero de abastecimiento sobre la mesa y rellena la bolsa azul de colas, la roja de cabezas y la gris de segmentos corporales, para robar después y al azar 2 colas y 2 cabezas que irán al centro del tablero, mientras que en la parte exterior los segmentos corporales se pondrán de 2 en 2. Cada jugador recibirá, por su parte, un tablero junto a las 3 fichas de sacrificio del mismo color, entregando además al jugador principal su ficha en cuestión. Barajadas las cartas de templo, se reparte en privado una a cada jugador, dividiendo el resto en 2 mazos que se dejarán boca arriba cerca del tablero central. Por último, tras barajar las cartas de profecía, se entregarán por orden 3, 4, 5 y 6 a cada jugador, de las que cada uno podrá quedarse solo con 3. Además, han de revelarse 6 cartas de este mismo mazo para formar la reserva de profecía, y lo que reste se ha de quedar boca abajo a un lado. Cada jugador en su turno tiene la opción de hacer una de estas 3 acciones. 1. Robar piezas de Coat, eligiendo uno de los espacios del tablero de abastecimiento para añadirlas a su tablero personal, siempre y cuando tenga sitio. Así, una vez se agote el espacio de cabezas y colas o de segmentos corporales, se deberá rellenar todo el tablero. 2. Elegir carta de profecía, pudiendo añadir a su mano una o más de las que se encuentran boca arriba, o bien del mazo, pero ojo, sin exceder nunca de 5. Después tocará reponer las cartas de la reserva de profecía. Recuerda que completando estas cartas es la manera principal de obtener puntos. Y 3. Trabajar con tus koame. Aquí, una de las opciones es comenzar un Coat, tomando cualquier pieza de la que dispongamos en nuestro tablero personal, sin necesidad de tener todas las casillas ocupadas y colocándola frente a nosotros, aunque no podremos hacer esta acción si ya tenemos 2 koame incompletos. Otra opción es continuar con uno de nuestros koame, tomando igualmente una pieza de nuestro tablero para unirla a una terminación de un Coat incompleto. Cabe aquí recordar que un Coat puede estar formado por varios segmentos corporales, pero solo puede tener una cabeza y una cola. Y, por supuesto, no está permitido cambiar de posición ninguna pieza una vez esté unida a otras o en proceso de preparación de un nuevo proyecto. La última opción de la que disponemos consiste en completar una carta de profecía de nuestra mano, posicionándola al lado de uno de nuestros koame incompletos, y siempre y cuando cumplamos al menos con el requisito mínimo obligatorio de la misma. Ya, a medida que añadamos más piezas a nuestro proyecto, podremos ir cumpliendo los restantes, pues la carta solo se puntuará al finalizar el Coat en cuestión. No obstante, y dicho todo lo anterior, en lugar de hacer una de estas 3 acciones, podemos descartarnos de una de nuestras fichas de sacrificio para resolver así uno de los siguientes efectos. Elección perfecta, que nos permitirá robar una cabeza, una cola o 2 segmentos corporales de las bolsas a nuestra elección. Escudriñar el futuro, para desechar las 6 cartas de profecía y formar una nueva reserva. Y cometido sacerdotal, mediante el cual robaremos una carta de templo pública y la añadiremos en privado a nuestra mano. Terminado un Coat, podremos aplicarle hasta un máximo de 4 cartas de profecía, estando obligados a emplear al menos una si éstas no se han usado durante el proceso. También podremos añadirle una carta de templo privada o de templo pública, las cuales nos ofrecerán puntos adicionales. Y más que poder, deberemos avisar al resto de jugadores del valor en puntos de nuestro Coat recién terminado, colocando boca abajo todas las cartas usadas, aunque a nosotros nos gusta más esperar al final de la partida para puntuar todos nuestros koame. Con ello, la partida termina cuando se dé una de estas 2 situaciones. Que un jugador termine su tercer Coat,
en cuyo caso, si vas más tarde en el orden que él, podrás realizar hasta 2 acciones en tu último turno, pudiendo emplear solo una de lo contrario. O cuando no queden segmentos corporales ni en el tablero de abastecimiento ni en la bolsa de suministros, momento en el que todos los jugadores dispondrán de un último turno. Dadas cualquiera de estas 2 situaciones, giraremos el tablero de abastecimiento para sumar los puntos de prestigio. Además, cada vez que un jugador sobrepase la casilla de 50, girará una de sus fichas de sacrificio para que quede constancia de ello. Y el jugador que consiga más puntos será el vencedor. Coat ha sido un juego que nos ha sorprendido gratamente. Aunque bien pudiera parecer que su mecánica solo se trata de unir fichas a modo de puzzle, su estrategia intrínseca lo convierte en sencillo e interesante a partes iguales. Su punto más negativo se resume en una calidad en cuanto a los tableros personales y cartas de juego bastante desastrosa.